La América Latina es un continente de ricos, poblada por miserables. La mitad de la población de la América Latina, somos 400 millones, más o menos 290 millones viven o sobreviven con $60 o menos al mes. Esto es una miseria, estos abismos de pobreza que hay todavía en la América Latina, estas desigualdades brutales en todas nuestras sociedades, quieren decir que la principal víctima es la niñez. Son los niños que no van a tener comida, que no van a tener salud, que no van a tener escuela, que van a tener vidas truncas. Esto es lo terrible de la América Latina, y si no resolvemos este problema, vamos a tener un siglo XXI desastroso. Es lo primero que tenemos que resolver, el problema del capital humano, de la enorme reserva de trabajo que hay en la América Latina y que no hemos sabido emplear porque estamos en una ensoñación rara de que vamos a pertenecer al primer mundo gracias al influjo de capitales, a nuestra participación en las bolsas, qué sé yo, a tonterías que no tienen nada que ver con la construcción de escuelas, la creación de trabajo, la construcción de sistemas de irrigación, tener agua potable, tener todos los elementos básicos de la vida, la alimentación, a partir de la cual se puede realmente llegar a ser un país adelantado. Si no atendemos eso, vamos a vivir siempre en el retraso. Y el centro de todo, la atención de todo, es el niño, la mirada del niño, los niños que nos están mirando y preguntando ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué fuiste inactivo en algo que podías haber hecho? A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles. Desde ahí yo supe que la niñez desprotegida sacaba hombres desesperados, mujeres desesperadas, porque los que andan en la calle no tan solo son niños, sino también son niñas que hacen bandas para poder sobrevivir porque sus padres los abandonaron. Es hora que se cumplan las promesas para todos estos niños. Ellas, ellos tienen el derecho. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de esto para que esto se termine. Los niños tienen cada vez menos el derecho de ser niños. Los niños ricos están cada vez más condenados a ser tratados como si fueran dinero. Los niños pobres cada vez más maltratados como si fueran basura. Y los del medio, los niños del medio, cada vez más atados a la pata del televisor. Es tan fácil condenar a los chicos y es tan difícil comprenderlos. Ahora hay como una leyenda negra universal. Los niños y los adolescentes se han convertido en una suerte de peligro universal, sobre todo cuando tienen piel oscura y cuando son pobres o muy pobres. Ahí el peligrosímetro enciende todas sus alarmas. Y yo digo, es fácil también condenar al menor delincuente o al adolescente delincuente, y no es tan fácil condenar al sistema que lo genera, y que lo genera no solo porque es muy injusto y reparte muy mal los panes y los peces. A muchos mata por hambre y a otros muchos por indigestión. Yo creo que este mundo del fin de siglo, no digo que sea una cárcel, pero que se parece bastante. El que no está preso de la necesidad está preso del miedo. Y quizás los más prisioneros de todos son los niños.
diría que son los más vulnerables de este mundo, son los niños. Los niños son los más desfavorecidos, los niños son los más abandonados, son los primeros que no nos preocupamos por preguntarles qué quieren, cómo quieren la vida, cómo quieren proyectar el futuro. Estamos en este momento encarando muchos problemas del mundo y uno de estos problemas es el derecho de los niños a la identidad. Es el derecho a los niños a tener nombre. En primer lugar, en los conflictos ha hecho que se desaparecieran tantas personas adultas. Hay una gran cantidad de niños huérfanos que sus padres ya no los registraron, que no tienen un apellido, que sí tienen un padre adoptivo, pero ni siquiera son registrados bajo los nombres o el amparo de los padres adoptivos. Los ciudadanos tienen que tener identidad para poder ser constructores de una democracia y constructores de una paz del futuro. Pero además es un derecho. Yo soy uno que pienso que la acción hace vigente las normas. Luchar por las normas nacionales, pero también luchar por la acción a que las normas se cumplen, en este caso, en la estabilidad y la dignidad de nuestros niños. En las puertas del próximo milenio, el hombre está llegando a las estrellas, pero aquí en la tierra no ha llegado al corazón del niño. El mundo entero tiene una deuda infinita con los niños. No puede haber progreso social ni democracia si no se cautela su porvenir. Niños aislados en el páramo de los Andes, en la planicie lunar de los desiertos, en las exuberantes junglas y litorales del Caribe. Niñas y niños excluidos de los informes estadísticos casi fantasmales, que no reciben ninguna asistencia de salud y educación. Son los niños sin rostro, sin hogar, sin nombre, sin nacionalidad, hijos de la intemperie y de la nada. Niños presos en la fatiga del trabajo diario, a quienes se les impide escalar a la luna, soñar, jugar, reír, revolotear, ir a la escuela. Niños músicos y pintores, niños danzantes y cantarines, que no conocerán jamás los lápices de colores, una flauta dulce, el antifaz y el escenario que reclama su fantasía. Defendamos con la fuerza del corazón los derechos del niño. La vida le pertenece al niño como la luz al amanecer. ¿Cuánto tuvimos que esperar hasta que América supiera que los niños y adolescentes son ciudadanos sujetos de derecho? Y sin embargo, antes de que puedan reclamar esos derechos, se los mata por millares cada día. Y en ese genocidio obstinado interviene una discriminación de edad más cruel que la económica y étnica. Más lenta es la agonía debido a la desnutrición, el hambre y las enfermedades habituales. Súbita o constante la violencia del medio que los atrae y del hogar que los rechaza. Esas víctimas del sistema ni siquiera tienen, en muchos casos, existencia legal ni identidad, como si no hubieran nacido y por tanto no hubiera crimen en su muerte. Quienes orientan y conducen la sociedad no fueron educados
en el respeto a esos ciudadanos, como si no los vieran, aunque se pongan en puntas de pie para existir. Si queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos vivan sin que nadie los haga morir antes de tiempo, hay que educarlos ahora en el ejercicio de sus derechos a fin de que adultos puedan ser respetados porque aprendieron a respetarlos. La infancia es víctima inevitable de la delincuencia, el narcotráfico y la explotación, desde el abuso sexual hasta el trabajo en condiciones de esclavitud. Pero la violencia más frecuente, la más oculta y por lo mismo la más difícil de erradicar, ocurre en el seno de los hogares. 6 millones de niños sufren agresiones físicas severas y viven en el terror. ¿Se dan cuenta? 6 millones. 80.000 criaturas mueren anualmente por violencia en sus hogares. Los propios padres los matan a golpes. La mayoría de las niñas y adolescentes violadas son víctimas de incesto. Los hijos maltratados se convierten en adultos agresivos y así perpetuamos este ciclo del horror. ¿Qué pasa? ¿Es que odiamos a nuestros niños? Somos la única especie que trata tan mal a sus propias criaturas. Esto tiene que terminar, y tiene que terminar ahora. Somos todos responsables. Millones de niños viven en peligro, y millares mueren por desidia de la sociedad que tolera increíble crueldad contra ellos. La sociedad somos todos, usted y yo también. Nuestros gobiernos, todos los gobiernos de la región, firmaron la Convención de Derechos del Niño, pero estos derechos no se cumplen. Exijamos que se cumplan ahora. En buena parte del tercer mundo, el niño ha pasado a ser un estorbo analfabeto, una molestia social. Hay países en los que sencillamente se los elimina. Cada vez importa menos la seguridad y la responsabilidad de los educadores, que en todas partes cobran sueldos verdaderamente miserables. El niño se ha convertido en la víctima propiciatoria de la injusticia social, del abismo cada vez más hondo entre pudientes y carentes. Se ha dicho más de una vez que la guerra es la más brutal violación de los derechos de los niños. UNICEF ha propuesto que los niños sean considerados como zonas de paz. Pero no siempre es necesario llegar a la guerra para que esas violaciones se perpetren. Las luchas internas alcanzan para diseñar un trágico borrador de las masacres oficiales. La actual situación del niño, ese emblema virtual de la desdicha, tiene poco que ver con lo resuelto en su momento en la Convención de los Derechos del Niño. Más bien parece la renovada base de un despiadado plan de Herodes. Te hablo a vos y a través de vos a los chicos que me escriben o me paran por la calle. No quiero morirme sin decirle estas palabras. Tengo fe en ustedes. No podemos hundirnos en la depresión porque es de alguna manera un lujo que no pueden darse los padres de los chiquitos que se mueren de hambre.
Y no es posible que nos encerremos cada vez con más seguridades en nuestras casas. Tenemos que abrirnos al mundo. No considerar que el desastre está afuera, sino que arde como una fogata en el propio comedor de nuestras casas. Es la vida y nuestra tierra los que están en peligro. Sí, muchachos, la vida del mundo hay que tomarlo como la tarea propia y salir a defenderla. Es nuestra misión. Por eso te hablo con el deseo de generar en vos no solo la provocación, sino también el convencimiento. Son muchos los que en medio de la tempestad continúan luchando, ofreciendo su tiempo y hasta su propia vida por el otro, en las calles, en las cárceles, en las villas miserias, en los hospitales. Les propongo entonces, con la gravedad de las palabras finales de mi vida, que nos abracemos en un compromiso, salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos por el otro, esperemos con quienes extienden sus brazos, que una nueva ola de la historia nos levante. A ver, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y va a ser un cambio, va a ser hecho por la juventud. Selva amazónica, a donde el silencio es sonoro y donde el viento me despierta cantando. Pero confieso que no soy feliz, porque convivo con niños que frecuentemente duermen con hambre. Mal salidos de la infancia, se abrazan con las drogas. La prostitución de las adolescentes duele. Es un fruto que se pudre antes de madurar. El mundo queda cada día más pobre del poder de la infancia. Como pájaros encantados, los mejores dones de la infancia están amenazados de extinción. Es la grande llaga de este fin de siglo. El nuevo siglo se va a enfrentar lleno de asombro, con millones de niños andrajosos, hambrientos y enfermos, queriendo entrar en la fiesta de su llegada, conducido por las manos de Latinoamérica. Pero yo creo en el siglo nuevo. Creo ardientemente en la utopía. El destino de la ciencia y de la tecnología es el de servir a la felicidad. Más que un nuevo milenio, los niños y las niñas de Latinoamérica esperan la llegada del amor.